Hola, yo soy la doctora Ilma Ruth Torres Escobar. Yo soy médico pediatra y tengo la alta especialidad en pediatría del desarrollo. El día de hoy vamos a platicar sobre qué es la crianza sensible cariñosa y cómo puede llegar a afectar el desarrollo de mi hijo o mi hija. Vamos a empezar con qué es la definición o cuál es la definición. Y se refiere a un entorno estable creado por los padres y otros cuidadores que van a asegurar que los niños y las niñas tengan salud y nutrición adecuadas, así como nos va a ayudar a que se protejan de riesgos y va a brindar oportunidades a los niños pequeños para el aprendizaje temprano, mediante interacciones que son emocionalmente propicias y receptivas. Esto lo vamos a ver poco a poco más adelante para que esta definición quede mucho más clara. Entonces, esta crianza va a estar basada en la salud, el bienestar y la productividad o producción de los niños, adolescentes y adultos. Esta productividad se refiere a cuando ya los niños van a crecer y van a empezar a ser productivos para una sociedad. Y tenemos muy involucrados lo que son los primeros 1000 días de vida, que esto va a ser desde la concepción o desde que estamos embarazadas hasta los 2 primeros años. Pero la crianza se va a hacer para toda la vida, no solamente en este rango de edad. Y lo que va a ayudar es que nos va a tener un ambiente que va a ser favorecedor para el desarrollo. ¿Qué va a pasar si un niño o una niña no tienen o no experimentan una crianza sensible y cariñosa? Lo que puede pasar es que van a tender a enfermarse más porque no van a estar cuidados de la misma forma, no van a crecer de forma adecuada, quiere decir que van a empezar a ser niños que puedan llegar a tener desnutrición o que no alcancen la altura ideal que sería. Pueden llegar a tener también problemas de aprendizaje, porque los niños cuando no tienen este tipo de crianza pueden estar sometidos a mucho estrés. Y hay que recordar que los niños también tienen estrés. Y este estrés les puede ocasionar que no estén prestando la atención que deberían para su edad y que les empiece a afectar a nivel de la escuela. Sobre todo ahorita que estamos en una pandemia, podemos darnos cuenta que cuando tratan de aprender por medio de medios digitales, como es una plataforma de aprendizaje o en algunas ocasiones utilizan celulares, iPads, tablets, demás, puede llegar a ser más difícil para ellos mantener la concentración. Y si a esto le añadimos que el paciente o el niño está teniendo problemas en casa porque no está recibiendo la atención que necesita, va a hacer que esté más estresado y su aprendizaje se va a mermar por completo. Tenemos también que saber que los niños que no han experimentado esta crianza tienden a tener menor escolaridad. ¿Por qué? Porque son niños que van creciendo hacia la adolescencia, que pueden experimentar ciertos patrones no adecuados, como por ejemplo mayor consumo de alcohol, o pueden llevar a tener mayor consumo de ciertas sustancias que le eviten llegar, o simplemente por el hecho de que viven en situaciones en las cuales necesitan trabajar para poder mantenerse o mantener a su familia, dejan la escolaridad. Entonces también en esta parte afecta de forma muy importante. Tienen también tendencia a tener poca confianza en sí mismos. ¿Por qué? Porque si somos niños o niñas que no hemos experimentado una crianza donde, vamos a hablar de los 5 puntos más adelante, pero que no estén estos 5 puntos, lo que vamos a sentir es que no vamos a tener o no vamos a poder realizar las cosas que deberíamos. Y entonces esto empieza desde la niñez, pero se va a reflejar hasta la edad adulta. Y como adultos dejamos de ser una sociedad sana en la cual puede llegar a crecer un poco más, pero dejamos de tener confianza en que podemos soportar cosas, confianza en que podemos realizar cosas, y esto va a hacer que dejen de realizarlas. Y también hay estudios en los cuales se ha demostrado que los niños que no experimentan una crianza sensible, cariñosa o un cuidado sensible y cariñoso, pueden llegar a tener hasta 1/3 menos de ingresos que el promedio de sus semejantes en la edad adulta, lo cual también es muy importante para cada uno en cuestión de su desarrollo en general. Entonces, las habilidades básicas para el aprendizaje y las capacidades personales y sociales se adquieren en una edad muy temprana y construyen los cimientos para las capacidades posteriores. Es por esto que en este marco del cuidado cariñoso y sensible o de la crianza cariñosa y sensible, desde 2017 se empezó a hacer como uno de los goles para 2030, que todos los niños puedan llegar a tener este tipo de crianza, para que por medio de ellos podamos tener sociedades mucho más sanas y sociedades que confíen y que sean mucho más productivas. Además, también se sabe que la inversión en los niños en la infancia únicamente te cuesta $1, pero te puede llegar a tener como mayor productividad. Tenemos los estudios que habíamos visto, que son los de Jamaica y Guatemala, donde revisaron a adultos que recibieron un cuidado cariñoso y sensible,
y tuvieron ingresos anuales mayores del 25% en Jamaica y más del 44% en Guatemala que los adultos que no habían experimentado este tipo de crianza. También sabemos que va a afectar de forma intergeneracional. Esto quiere decir, los hijos de padres que han tenido una crianza sensible y cariñosa van a tener mejor crianza que sus papás y ellos también le van a dar una mejor crianza a sus hijos que la que ellos tuvieron. Y cada vez se vuelve mucho mejor. Y lo mismo pasa en el aspecto de no tener la crianza. Si no tenemos una crianza sensible y cariñosa, vamos a seguir perpetuando ciertos patrones que no son los mejores. Y también va a mejorar las habilidades sociales, creando mayor empatía y autocontrol, lo que va a disminuir las tasas de delincuencia. ¿Por qué? Porque si aprendemos desde pequeños este tipo o este estilo de crianza, que es la que quisiéramos que todos tengan, lo que va a hacer es que voy a aprender que la otra persona también tiene sentimientos, voy a ser más sociable con las otras personas y vas a empezar a cuidarte más y a tratar de procurar a las personas que están a tu alrededor. Y eso va a ayudar a que pues no necesites hacer actos de delincuencia para que puedas obtener ciertas cosas. Además que también ayuda mucho con el autocontrol. Y quiere decir, esta parte de poder manejar mis emociones, esta parte de poder responder de forma adecuada, me va a ayudar desde que soy un niño hasta la edad adulta, y a transmitir este mismo conocimiento. Ahora, se calcula que alrededor de 150 millones de niños menores de 5 años, que es el 43% aproximadamente, en los países de ingresos bajos y medianos, enfrentan la posibilidad de un desarrollo inadecuado tan solo por ciertos factores como son la pobreza y el retraso de crecimiento. Pero como pueden ver en la imagen de al lado, nos damos cuenta que los factores de riesgo no solamente es que te vivas en una situación de pobreza como tal, sino que también puedes tener otras cosas, como pueden ser factores biológicos, como es que seas un bebé prematuro, que hayas tenido complicaciones durante el embarazo y esto va a ocasionar que ya no tengas un desarrollo adecuado o que vayas un poquito más retrasado que los niños de tus pares o de tu misma edad, que tengamos desnutrición, que infecciones en la parte materna, el consumo de sustancias que a veces no se lleva un adecuado control prenatal y no saben que estás embarazadas o no sabemos que estamos embarazadas y puedes llegar a consumir algún tipo de sustancia y esto repercutir en el niño o niña que nazca posteriormente. También tenemos toda la parte nutricional. Lo que sabemos es que a mayor desnutrición, mayor retraso. Entonces, este es un factor muy importante para los niños en general, sobre todo porque pues, todavía hay muchos niños con desnutrición en nuestro país. Y sobre todo que no sean dietas en las cuales sean las mejores o las más adecuadas para los niños, que no estén incluyendo esta parte del plato del buen comer, donde tenemos tanto proteínas vegetales, proteínas animales, cereales, y demás. Entonces siempre es importante que se den los macronutrientes que necesitan los niños para que puedan crecer de forma saludable. Y por supuesto que también los niños presenten infecciones o presentan alguna enfermedad que ocasione que no puedan desarrollarse o que pasen tiempos prolongados en un hospital y que eso pueda afectar o repercutir en su desarrollo. Y en los aspectos que son contextuales o del contexto en el que estos niños se desenvuelven, son múltiples los que pueden llegar a afectarte. Uno de ellos es en la sección de los papás, que los papás puedan tener depresión, alguna enfermedad mental, que esto ocasione que los niños no estén en un ambiente ideal para ellos y que todo el tiempo estén con esta parte de estrés que les está ocasionando el hecho, por ejemplo, de una persona que consuma alcohol de forma excesiva, puede llegar a repercutir de forma muy importante en la vida de los niños, porque son niños que van a crecer todo el tiempo en estrés y que eso no les va a permitir desarrollarse de la mejor manera. Aparte que son también conductas que pueden llegar a aprender. Y condiciones de los niños, como habíamos dicho, que tuvieran problemas, de que los haya manejado de forma inadecuada, que tengan algún fenómeno físico que les vaya a ocasionar, que tengan una enfermedad por la cual deban tener ciertos tratamientos, o algún accidente, que vivan en orfanatos, y en nuestro caso que no tenemos tantos refugiados, pero también niños que han pasado por guerras o que han pasado por movimientos en los cuales han tenido que abandonar sus hogares. La familia también es una parte importante de los factores de riesgo, como puede ser el factor primordial que ayuda a que tengan una buena crianza y un buen desarrollo, también puede ser un factor que disminuya este desarrollo y puede ser porque tengan problemas para aprender en casa, para que tengan como una vida un poquito caótica en el aspecto de que estén pasando por muchas situaciones que sean importantes para ellos. Habíamos hablado también sobre la parte de
la pobreza o de vivir en pobreza, y que eso también les va a ayudar a que no se desarrollen de la mejor manera. Y esto puede pasar porque simplemente en la familia necesitamos todos trabajar para poder llevar la comida a casa, y no puedes dejar de hacerlo porque si no, no vas a comer. Entonces eso también es muy entendible, pero es un factor de riesgo. Y la comunidad donde vivan, pues también depende mucho. Si es una comunidad donde hay mucha violencia, en la cual no puedes salir a la calle, en la cual no puedes convivir con otras personas, lo que va a pasar es que socialmente no seas tan bueno como los demás, y eso te ocasione problemas posteriormente. Y que no vayas relacionando esta parte del autocontrol, de la empatía y de las emociones con los demás. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que es los dominios del cuidado, cariño y asistencia. Entonces vamos a tener 5 dominios, los cuales son buena salud, nutrición adecuada, atención receptiva, protección y seguridad, y oportunidades para el aprendizaje temprano. Estos 5 conceptos vamos a ahondar más en ellos, pero lo importante es que se queden con esta imagen y que traten de verla como si fuera una flor, y cada uno de estos es un pétalo que la va a integrar. Eso nos va a ayudar a darnos la idea de que los niños necesitan todo esto y que es algo complementario. No puedes dejar de tener un cuidado cariñoso y sensible si quitas alguno de estos rubros. Muy bien, entonces vamos a empezar con el aprendizaje temprano. Primero vamos a definir qué es el aprendizaje, que es un mecanismo inherente a los seres humanos que va a garantizar nuestra adaptación exitosa a las circunstancias cambiantes, y que empieza desde la concepción, inicialmente como un mecanismo biológico. Se tiene un concepto erróneo de que los niños no aprenden hasta que van a la escuela, y esto es muy importante que aclaremos, porque incluso hay personas que dicen que los niños no pueden aprender si no hablan. Y hay que recordar que para que se desarrolle un lenguaje adecuado tienes que hablar con los niños. Y esto es una de las causas que te puede llevar a que haya un retraso de lenguaje en ellos. Entonces, los niños aprenden desde que están en el vientre materno, porque hay que recordar que empiezan los sonidos, empiezan a escuchar, e incluso por alguna parte empiezan a poder diferenciar la luz, no como tal ver, pero sí a diferenciar la luz. Entonces, la estimulación que vamos a tener de estos niños desde el vientre va a ser fundamental para que ellos estén haciendo todo el proceso de aprendizaje. Y hay que recordar que son los cuidadores primarios quienes van a ayudar al aprendizaje y a la interacción emocional, que es fundamental para ellos. Los cuidadores primarios van a ser todas aquellas personas que tengan en contacto con el niño y que sean parte de la crianza de forma rutinaria. Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser una tía, puede ser la abuelita. Y hay que recordar que no solamente puede haber un solo cuidador primario, sino que pueden ser varios. Entonces, entre todos los que son aquellos cuidados primarios, se tienen que poner de acuerdo para tratar de dar este tipo de crianza y que los niños puedan ir creciendo de forma adecuada. Después, en otra plática más adelante, veremos sobre cómo manejar berrinches y límites, pero una parte importante de esa plática va a ser esta parte de los cuidadores primarios, cómo tienen que estar unidos en las cosas que van a decirle al niño y en cómo planean poner límites, cómo planean estimularlo para que el niño pueda desarrollarse de forma adecuada. Muy bien, entonces vamos a seguir con la atención receptiva, y en esta vamos a ver que le va a dar la relevancia a los actos, les infunden significado y refuerzan los sentimientos y acciones de los niños, así como su función en el desarrollo y las relaciones que ellos van a tener con otras personas. Habíamos platicado al inicio de la charla que cuando no tienes este tipo de crianza, los niños, o los adultos, mejor dicho, van a tener menos confianza en sí mismos. ¿Y por qué? Porque necesitamos crear niños y niñas que sean autoeficaces, o que sientan que sí pueden llegar a realizar cosas. No va a ser lo mismo un niño que está acostumbrado a que le han dicho que no puede realizar cosas, o que absolutamente le han dado todo, y que no estamos viendo las necesidades que él realmente o ella realmente tiene, y hacemos todo por ellos, no se van a sentir con la capacidad de poder realizar las cosas. Entonces debemos aprender a ver esta parte de las expresiones, de las cosas que nos quieran decir, para que nosotros podamos interpretar este significado y ayudarlos a que sean independientes y a que puedan realizar las cosas por sí solos. Claro, en la medida de lo posible y en la edad que tengan, por supuesto. Y la atención receptiva, una parte muy importante es que puede fallar, porque va a depender completamente de los cuidadores. Y va a fallar en momentos de estrés, cuando no tengamos una adecuada regulación emocional, cuando tenemos consumo de sustancias psicoactivas, en estados de pobreza y en violencia doméstica, entre otras. Porque cuando nosotros estamos muy estresados,
O, por ejemplo, si se ponen ahorita a pensar durante la pandemia, hemos tenido mayor estrés. Estamos trabajando en casa o tenemos más cosas que hacer que antes no teníamos. Y estamos conviviendo absolutamente todo el tiempo y no podemos salir como a realizar otras cosas. Entonces, esto puede ser, aparte de que tienes la preocupación de que alguien en tu familia se enferme o que tú te enfermes o que si tú te enfermes al resto de tu familia, etcétera. Entonces, esto puede ocasionarte mucho estrés y que no puedas manejar tus emociones de la mejor manera. Y lo que va a ocasionar es que no puedas tener esta atención con el niño, porque si tú estás muy estresado, si estás ansioso, si estás deprimido, ya no estás prestando atención a las cosas y ya dejas de ver todo el panorama, sino solo te concentras en una cosa. Y puede ser que si antes un berrinche que era cortito no te molestaba, actualmente ya te moleste. O puede ser que cuando el niño o la niña te está hablando, tú estabas ocupado haciendo algo de tu trabajo, algo de la casa en general, y que eso te saque y entonces ya no le prestaste atención cuando él o ella la necesitaban y dejamos de tener esta atención receptiva. Posteriormente tenemos la parte de la nutrición. Entonces, la nutrición no solamente va a ser en cuestión de los niños. La nutrición va a empezar desde la mamá, cuando se va a embarazar, de que haya un adecuado control prenatal, de que esté comiendo de forma adecuada, de que coma todos los grupos de alimentos y que no suba excesivamente de peso, que no tenga problemas durante el embarazo. Y ya después del nacimiento, que la mamá siga con una adecuada nutrición, sobre todo si está dando lactancia materna. Hay que recordar en una parte, tanto a nivel cuando están en la pancita de los papás, de las mamás, perdón, y cuando estás con la lactancia materna, tienes que comer absolutamente de todos los alimentos. ¿Por qué? Porque cierta cantidad o unas moléculas muy pequeñitas pueden llegar a pasar por esto en cuestión al sabor. Y esto les va a ayudar a los niños a que cuando empiecen con la alimentación complementaria a los 6 meses, va a ayudarles a que sean más, puedan aceptar mucho mejor los alimentos y que tengan como muy variada esa alimentación y no se queden como solamente con una sola cosa. Hablamos también que necesitamos que a los niños inicien también con una lactancia materna exclusiva y que recuerden que exclusiva va a ser durante los primeros 6 meses y posterior llevarse a por lo menos 2 años. Y a los 6 meses empezar con la alimentación complementaria y después pasar a una alimentación que sea saludable para toda la familia. Entonces, los niños van a empezar a comer a los 6 meses, pero para cuando tienen un año aproximadamente, los niños deberían ser capaces de poder alimentarse de todos los nutrientes que tenemos, de todo tipo de carnes, todo tipo de verduras, por ejemplo, para que puedan llegar a tener la cantidad de nutrientes necesarios. Y también, sin este micronutrientes, los que necesiten, vigilancia del crecimiento e intervención cuando esté indicado. A veces nos pasa que a los niños solamente los llevamos a consulta cuando están enfermos. Y esta parte es algo que debemos cambiar. Debemos ser preventivos. Por eso es, para esta parte del cuidado cariñoso y sensible, tener esta parte de la vigilancia del crecimiento. Tenemos que ver que mi niño esté ganando peso, que esté creciendo, que esté de acuerdo a su edad y que no estemos teniendo ningún problema, porque si lo hacemos de forma preventiva, podemos detectar en algún momento que hay algún problema con ellos y entonces poder hacer algo. Y atención de todas las formas de desnutrición. Esto es muy importante, porque la desnutrición es una de las principales causas de que los niños no puedan crecer de forma adecuada. Y a veces es únicamente esto que les está ocasionando que no puedan llegar a dar su máximo potencial. Y acuérdense que si ya estamos desnutridos y yo no atiendo esta parte y empieza con retraso, cada vez el retraso va a ser mayor porque no lo estoy atendiendo. Y tal vez al año no se note tanto, pero cuando tenga 5 años y tal vez no hable, tenga problemas en el aspecto motriz, que no pueda hacer ciertos movimientos y demás, es cuando va a empezar a ser como mucho más notorio, pero ya vamos a llevar un retraso de varios años, ¿no? Muy bien, entonces vamos con esta parte de salud. Y en la parte de salud es muy importante que no solo veamos la salud del niño, sino también veamos la salud de los cuidadores primarios y de la familia, porque necesitamos que todos estén bien para que este niño pueda crecer de forma adecuada. Si los cuidadores primarios, papá, mamá, abuelos, tíos, etcétera, presentan alguna enfermedad que sea incapacitante, ya sea física o mental,
va a hacer que los niños no tengan este adecuado cuidado cariñoso y sensible que queremos para ellos. Y esto va a hacer que los niños no puedan alcanzar su máximo potencial. Y obviamente tenemos que tener una buena salud en el niño también. Debemos prevenir. Esta es la parte importante de la salud. Siempre debemos prevenir. Tenemos que llevar al niño y que se hagan las consultas del niño sano, que están en la norma, mexicana, la norma oficial mexicana, para que veamos en cualquier momento que él necesite algo, pueda atenderse y no esperar a que pase mucho más tiempo. La otra parte es la atención prenatal y del parto. Es muy importante que la atención comience desde antes de la concepción. Esto quiere decir que si una mujer quiere embarazarse, debe acudir a una consulta donde pueden valorarla y ver si tiene algún problema. Eso quiere decir algún problema de salud, por ejemplo, que no se habían dado cuenta, por ejemplo, que tenía problemas con ciertas hormonas o que está pasando por un proceso de depresión o de ansiedad y demás. Y esto se necesita tratar previo a que pueda llegar a embarazarse para que ella pueda llegar a disfrutar ese embarazo y que todo en el embarazo vaya lo mejor posible. Y obviamente tendría que empezar con el uso de ácido fólico, de hierro y demás. Y durante el parto es un proceso muy importante para los niños. ¿Por qué? Porque es el momento en el que van a venir al mundo donde pueden haber muchas complicaciones. Entonces, lo que necesitamos es que sea un parto humanizado con personas capacitadas que puedan llevarlo, ya sea un parto vaginal o una cesárea, pero que el niño esté en las mejores situaciones para nacer y que en caso de necesitar algo pueda recibirlo en su momento y no esperarse. Y también esta parte incluye la prevención del uso de sustancias nocivas para la salud, como son algunas drogas y el uso de alcohol de forma excesiva. Acuérdense que todo esto es muy importante porque en ambientes donde hay un descontrol en el uso de las sustancias va a afectar a todo el ambiente, no solo al niño, puede afectar a la pareja, a la familia en general, a la economía y todo eso al final se va a reflejar en esa familia y en ese niño cuando sea adulto. No se nos deben olvidar la vacunación materna y del niño, y esta parte también va en la prevención. Entonces, es muy importante que las mamás tengan las vacunas necesarias y que los niños, desde el nacimiento, tengan todas las vacunas necesarias para ellos, porque es parte, y aparte es un derecho el que tienen, de que todo esté completo, de que se haga una prevención, de que puedas evitar estas enfermedades, como pueden ser sarampión, rubiola, varicela, etcétera, para que los niños no se enfermen de cosas prevenibles y en caso de que lleguen a enfermarse, no sea una enfermedad grave que ponga en peligro su vida. Después tenemos la atención para los niños que viven con dificultades y discapacidades del desarrollo. Y esto es una parte muy importante porque muchas veces la inclusión no es la que nos gustaría que fuera. A veces cuando quieres tratar tanto de incluir a una persona, la terminas excluyendo. Entonces, esto es que si tú tienes una dificultad o un problema, una condición de vida que te ocasiona una discapacidad, o tu hijo o tu hija la llegan a tener, puedas encontrar un lugar donde ellos puedan estar, que en teoría debería ser en todos lados, donde puedan incluirlos, donde pueda tomar unas clases, donde pueda tener amigos, donde pueda socializar de la forma en la que puedan llegar a realizarlo y de acuerdo a sus limitaciones, pero que puedan estar incluidos en una sociedad, porque eso es fundamental. Hay que recordar que los humanos somos seres sociables y que nos desarrollamos en una sociedad. Entonces, siempre debemos ser inclusivos, nunca debemos hacer esta parte de la segregación, de segmentar, ni nada, porque entonces estamos afectando el desarrollo no solo de ese niño, sino de todos los demás, porque estamos evitando que sean empáticos, que puedan llegar a ayudar a otras personas. Y estamos propiciando todavía el hecho de que seguimos haciendo que los niños aprendan que las otras personas no están bien y por ello no deben ser incluidas. Y ellos lo van a transmitir, como lo dijimos previamente también, de forma intergeneracional. Apoyo a la salud mental de los papás es indispensable. A veces no la tomamos la importancia de la salud mental que deberíamos. Y esto es algo con lo que se debe trabajar día a día. La salud mental importa. Y no solamente la salud mental de papá, mamá, también la de los niños. La salud mental de los niños es fundamental. Pero para que los niños estén bien, los papás necesitan estar bien. Y necesitamos adultos resilientes porque queremos a niños que sean felices y que sean seguros y que puedan desarrollarse. La detección temprana de enfermedades o trastornos discapacitantes, como por ejemplo de la visión o de los oídos, lo que a veces pasa es que no se hacen los tamices que se deberían realizar a los niños cuando nacen, ya sea por desconocimiento o porque no se tienen en el hospital donde se encuentran o donde hayan nacido.
y esto evita que se puedan llegar a tener diagnósticos en edades muy tempranas. Pero esto también puede evitarse si le estamos haciendo que el niño vaya a las consultas del niño sano, donde estamos viendo que está desarrollando el lenguaje, que está aprendiendo, que está caminando, y también quitarnos un poco esta parte de que a veces dicen es que es flojito, ¿no? Entonces, esta parte del que es flojito o que empezamos a compararlo con otras personas que tal vez también tardaron, no quiere decir que está bien. Hay que recordar que cada niño es único y que hay que vigilarlo y ver que todo vaya bien. Y si en algún momento está pasando algo que no debería ser, acudir a una valoración. Y en este caso poder aplicar la prueba de evaluación de desarrollo infantil, que es un tamizaje hasta antes de los 6 años de vida, donde podemos ver si hay algo que te está llamando la atención y que no va acorde al desarrollo de los niños. Y una parte muy importante, que es la seguridad y la protección. La seguridad y la protección no solamente se refiere al ambiente familiar, donde debemos procurar esto, pero también se refiere al aspecto de la sociedad en la que vivimos, tiene que ver con aspectos de política pública, donde podamos tener agua potable para que pueda utilizarse en casa sin ningún problema, que haya saneamiento, perdón, también para que no seamos más propensos a infecciones en los niños. Entonces, esto es como fundamental que debemos tener y es lo mínimo que una persona debería tener en casa. Una parte muy importante es la prevención del maltrato y el descuido infantil. A veces tenemos creencias de que la forma en la que educaron a una generación es la adecuada. Y esta forma de educación me refiero cuando utilizan métodos violentos de crianza. Sé que puede sonar como un poco fuerte la forma en que se dice, pero la realidad es que lo son. Y estos métodos violentos de crianza incluyen desde golpear a un niño, desde no satisfacer sus necesidades porque no quiere satisfacerlas y eso ya sería negligencia, hasta una nalgada, un pellizco, un zape, no llamarlos por su nombre y ponerles sobrenombres que tú sabes que no son los adecuados, como en alguna ocasión me pasó a escuchar que un niño pensaba que se llamaba un palumpa porque todos en la familia le decían de esa forma, pero él no se llamaba de esa forma. Y él pensó que era su nombre y se presentaba de esa manera, y eso está violando los derechos del niño. Entonces, tenemos que evitar todas estas formas de maltrato, porque el maltrato está muy interiorizado. Creemos que si porque damos un golpe, porque si gritamos, porque si hablamos de cierta forma en la que demostramos que dominamos hacia el niño se va a portar mejor. Y lo único que va a aprender ese niño es que la forma de resolver las cosas es a través de gritar, pegar o golpear. Y cuando sea adulto, esa es la forma en la que va a resolver las cosas. Y continuamos perpetuando esta parte de violencia. Continuamos perpetuando una sociedad en la cual sigue siendo violenta. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esto. ¿Y con cómo lo vamos a cambiar? Con los niños y con nosotros. Si nosotros sabemos que hemos usado métodos que no son adecuados, empezar a cambiarlos. Y empezar a ver qué pasa con nosotros. Empezar a atendernos a esta parte de salud mental en la cual tal vez yo viví ciertas situaciones que me orillan a hacer esto, pero puedo mejorar y cada día ser mejor y hacer que mi hijo o hija tenga un desarrollo adecuado para su edad y que eso también le ayude a llegar a su máximo potencial. Posteriormente, tenemos la prevención y reducción de la contaminación en interiores y exteriores, que esto sería fundamental que lo podamos realizar. Ambientes más saludables, más verdes, más libres de toxinas. Nosotros que vivimos en la Ciudad de México pues no tenemos el mejor ambiente, pero hay muchos otros lugares en los cuales puedes salir, puedes estar en áreas verdes, puedes correr, caminar, subirte, hacer muchas cosas que le van a ayudar a la interacción de esos niños y que al estar en un lugar donde hay protección, donde hay seguridad, puedan desarrollarse y jugar sin ningún problema. Después tenemos lo que es la prevención de la violencia por un compañero íntimo y la violencia intrafamiliar. Esto, tristemente, durante la pandemia nos hemos dado cuenta que ha aumentado porque las personas están viviendo con sus agresores. Y a veces no hay cómo salir de esa situación por diferentes circunstancias. Entonces, tenemos que tratar de prevenirlo. Tenemos que tratar de dar estrategias para las personas en general, de que puedas identificar cuándo hay violencia, que ese comentario es violento, que esto que está pasando está siendo violento, para que lo evitemos y los niños no crezcan en estos ambientes, porque lo que van a aprender es la violencia. Y la violencia en los niños, cuando están expuestos a la misma, va a hacer que su desarrollo no sea el adecuado. Más adelante vamos a ver cómo se ve un cerebro de un niño que ha estado en violencia. Y prevención del uso de métodos violentos de crianza, que era lo que ha platicado previamente,
y espacios seguros para el juego en zonas urbanas y rurales, que sería fundamental para los niños. Y que los niños tengan estos espacios para que puedan desarrollarse, para que puedan convivir, para que no solamente sea con la familia con la que voy, sino que tal vez pueda hacer amigos fuera de mi casa, pueda hacer amigos fuera de mi escuela, y estoy propiciando a que haya una mejor sociabilidad de parte de ellos, a que sean más empáticos, a que vamos a cuidar al planeta, vamos a ver a los animales. Son muchísimas cosas en aquello que pueden llegar a ayudarnos. Posteriormente vamos a hablar sobre esta imagen que quiero que la observen. Estas son conexiones neuronales, que son las neuronas, que son las células de nuestro cerebro, cómo se van conectando entre ellas. Y estamos viendo en la primera imagen, que es esta, una imagen de un cerebro de un niño, o las conexiones del cerebro de un niño, cuando está en 36 semanas de gestación, que son como a los 8 meses del embarazo aproximadamente, cómo tenemos esta cantidad de conexiones. Después empiezan a aumentar y si se dan cuenta empiezan a crear más conexiones entre las mismas cuando nacen. A los 3 meses ya hay una mayor conexión. A los 6 meses pueden ver cómo aumenta esto de forma importante y cómo se van entrelazando entre las mismas hasta llegar a los 2 años donde tenemos una magnífica plasticidad neuronal. Y hay que recordar que esta etapa de los 2 años y durante el embarazo es todo lo que llamamos los primeros 1000 días de vida, que son tan importantes, ¿no? Y después van a ver a lo que se llama poda sináptica. Esta poda sináptica y trae imágenes a los 4 y los 6 años. Ustedes dirán, pues es que algo pasó porque ya no tiene la misma cantidad de conexiones, pero eso es lo que busca el cerebro. El cerebro durante los primeros años hace muchísimas conexiones, pero después se vuelve más eficiente y por eso se llama poda, porque va a cortar como estas conexiones que no estamos usando para que las que nos quedan sean lo más eficientemente posibles. O sea, podamos utilizarlas mucho mejor que si tuviéramos muchísimas y no las pudiéramos utilizar de la manera adecuada. Ahora, vamos a ver esta imagen y que en esta imagen vemos, para mí sería el lado izquierdo, pero ustedes pueden hacer el lado derecho, un cerebro que es normal. Quiere decir que aquí está el cerebro, está de un tamaño adecuado, tiene las estructuras que debería llegar a tener. Y el segundo cerebro que vemos del otro lado es un cerebro de un niño de 3 años que está en abandono. Los dos cerebros son niños de 3 años, nada más que uno ha tenido muchas adversidades y lo que podemos ver, si se dan cuenta, es que es un cerebro mucho más chiquito, que no tiene, porque probablemente no tiene las conexiones que debería, y empezamos también a ver que hay un desarrollo anormal de la corteza. Y entonces, esta es una imagen solamente, me gustaría que se queden con el aspecto de que cómo va a influir los aspectos adversos, que no solamente es, no quiero que seas violento, no quiero que no tengas buena salud, o no quiero que no comas de forma adecuada, sino que todo esto va a influir y que realmente es algo biológico al final y que sí te va a afectar y que tienen razones para que pase. Y esta es una imagen que nos gusta mucho, que habla desde que está embarazada hasta los 19 años de edad. Y aquí lo que vamos viendo en las 3 líneas que tenemos es todo lo que se va haciendo durante el primer año de vida, si se dan cuenta, es donde tenemos una gran cantidad de conexiones neuronales y que nosotros también llamamos periodos sensibles, donde el cerebro está aprendiendo a hacer diferentes cosas. Si se dan cuenta, de los últimos 3 meses del embarazo, ahí todo el primer año de vida hasta prácticamente los 6 años, pero sobre todo el primer año de vida, es donde tenemos la mayor cantidad de conexiones para el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, de las vías visuales, todo lo que tenga con el aspecto sensorial, es el momento en que se va a empezar a desarrollar. Y un niño que no esté nutrido, un niño que tenga muchas adversidades en este momento, que no se le está estimulando, son momentos que vamos a empezar a perder y esa es la razón de por qué luego está el desarrollo. El lenguaje, como se había comentado, también desde estas fechas y sobre todo durante el primer año de vida, logramos ver cómo es el periodo donde se adquiere la mayor cantidad de lenguaje que puedan llegar a tener, donde están escuchando, donde están aprendiendo, donde incluso podrías tratar de que escuche 2 idiomas y que él pueda aprender los 2 idiomas, no en ese momento hablar como tal, pero sí que recuerde los acentos, por ejemplo, y que puedan llegar a desarrollarse posteriormente. Y después vemos cómo las funciones ejecutivas después del año de edad, que es donde tienen el pico, continúan todavía hasta el periodo de la adolescencia. Y algo con lo que me gustaría que se queden mucho es esta parte. Siempre recuerden estos 5 puntos. Es lo que todos queremos y necesitamos y nos gustaría que todos los niños lo tengan.
Necesitamos que todos los niños tengan una buena salud, pero no solamente los niños, sino la familia, los cuidadores, todos debemos estar bien, porque si nosotros estamos bien, los niños van a estar bien. Y no solamente es una salud física, es una salud mental la que nos va a importar. Que tengan una nutrición adecuada. Necesitamos que los niños coman de todo y en cantidades lo mejor posible, ¿sale? Para que ellos puedan desarrollarse, tengan los nutrientes necesarios para que todo su cuerpo crezca, pero también para que todo su aprendizaje sea adecuado. Las oportunidades para el aprendizaje temprano, no dejemos de estimular a los niños. Esto es algo muy importante para nosotros. Todo momento es un momento en que tú puedes estimularlos, sea leyéndole un cuento, sea saludando a otras personas, aprendiendo a decir gracias, aprendiendo a decir buenas tardes, buenos días y demás, en el aspecto como un poquito más social, que te vea que tú también tienes amigos y convives con otras personas, la forma en cómo tú te llevas con los demás, todas esas son oportunidades de aprendizaje para ellos, porque al final los estamos moldeando y estamos siendo adultos significativos para ellos. Recuerden que todas las personas que estén en contacto con niños, sea de forma directa o indirecta, incluso ir en un metro y que un niño te salude y que tú no lo saludas, tú ya estás moldeando una conducta en ese niño y tú ya te volviste un adulto significativo para ese niño. Entonces, siempre debemos ver que tenemos una responsabilidad con la niñez en general. Y después tenemos la parte de protección y seguridad. Tratemos de brindarla. Hay cosas de políticas públicas y demás en las que tal vez nosotros no tenemos la participación completa, pero que es necesario que se pueda llegar a realizar. Pero en casa podemos hacer todo para que esté protegido, para que sea un lugar, una zona segura, una zona que yo pueda hacer segura para él, que en casa no haya uso excesivo de alcohol, de sustancias nocivas para los niños, que no haya violencia en la familia, que podamos llegar a solucionar cosas hablando, dialogando y no necesariamente gritando, golpeando o aventando cosas. Todo eso es muy importante para ellos. Y que los niños tengan todas estas bases para poder ser mejores ellos cada día. Y la atención receptiva, que es fundamental. Recuerden siempre que esta es una de las partes que a mí me gusta más, porque realmente es la base de todo. O sea, si yo le presto atención a mi hijo o mi hija, lo empiezo a conocer, sé lo que necesita, sé hasta dónde puede llegar y sé hasta dónde va a necesitar mi ayuda y yo voy haciéndolo, voy a hacer que ese niño o niña sea segura, voy a hacer que ese niño o niña sea independiente para poder lograr cosas, pero que también sepa que va a tener una persona que va a ser su cuidador primario, que en este caso puede ser papá, mamá, abuelos o demás, que le van a ayudar a que, ok, ya no puedo realizar esto, pero con un empujoncito, si me dan la confianza, entonces yo puedo realizarlo y me puedo desarrollar mucho mejor. Y por último, me gustaría dejar esta frase, que es de Rafi, donde dice que si cambiamos el principio de la historia, cambiamos toda la historia. Y creo que eso es fundamental. Si nosotros podemos hacer que todos los niños y niñas de nuestro país puedan tener una crianza sensible y cariñosa, en la cual estamos atendiendo sus necesidades, estamos apoyándolos, eso va a hacer que la historia de esa generación sea cada vez mejor que la nuestra. Y es lo que queremos al final, que cada día las personas sean mejores, sean más empáticas, sean más sociables, que la violencia disminuya o que si pudiera en una forma utópica que ya no existiera. Pero también algo que me gustaría aclarar, hay un libro que salió en 1975, si no recuerdo mal, en 1975, que se llama, el libro se llama Infancia es Destino. Pero también hay que recordar que no necesariamente son profecías autocumplidas. No quiere decir que porque yo tuve una mala infancia, no puedo hacer algo, o porque en los primeros años de mis hijos o de mis hijas no fueron los adecuados que me hubieran gustado, no quiere decir que yo no pueda influir en ellos para que sean mejores. Y que entonces todo lo que pasaron sea una experiencia que nos va a ayudar cada día a ser mejores y que ellos estén bien. Y esto al final nos va a ayudar a que tengamos una sociedad mucho más sana. Y eso sería todo.